Yo describo ahí en el Imparcial el terror político. Alguien intenta sembrar un terror político en Sonora, como en los tiempos de la Unión Soviética. Sí, la fabricación de expedientes contra opositores, la amenaza contra quien denuncie, la persecución contra críticos de partidos políticos son ya una constante. El proceso electoral ha venido a desnudar los intereses que están en juego. El 2021, la lucha de poder ha desencadenado la furia política. Antes como antes, ahora como ahora, nada cambia. El coordinador nacional de los diputados del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, David Galván, también quien pues ha expresado ahí su indignación con estas detenciones de última hora contra panistas, como en los viejos tiempos, como en la Sonora de 1980. David Galván, buenos días. Luis Alberto, muy buenos días a ti, a todo tu auditorio, al equipo de Puenteros. Me da mucho gusto poderlos saludar y de nueva cuenta expresar pues la molestia, enojo, tristeza, desesperación por lo que está pasando en el estado de Sonora. Creo que el tiempo le está dando la razón al Partido Acción Nacional cuando bien decíamos que era sumamente peligroso que hubiera fiscales carnales en el estado de Sonora y que evidentemente al día de hoy solamente han servido para hacer brazos políticos en contra de la oposición. La detención de compañeros panistas que fue el viernes pasado fue sumamente delicada. Fíjate, detienen a las personas, detienen a 5 personas, se las llevan pues prácticamente al cerezo sin decirles por qué están detenidos. Durante el tiempo en que estaban detenidos y les decían por qué habían sido detenidos, hubo filtraciones en varios medios de comunicación. Primero, donde decían que estaban detenidos porque se robaron 400 millones de pesos. Otras versiones que por unos terrenos. Otras versiones de porque la dirigencia del PAN había hecho denuncias en su contra. Otras versiones diciendo que eran órdenes de aprehensión que obedecían a investigaciones sobre fraudes que habían pasado en el gobierno del estado. Y al final de cuentas, 5 minutos antes de que fueran las audiencias, les permiten prácticamente sus abogados saber por qué habían sido detenidos y les dan legajos de alrededor de 1,400 hojas. Imagínate el estado de indefensión en que estamos los sonorenses, no solamente ellos, sino cualquier empresario, cualquier líder de opinión, cualquier persona que manifieste una diferencia con el gobierno del estado, pues estamos expensas a que nos puedan detener sin ningún delito y que en horas nos fabriquen las cosas. Y lo más importante, se presentó una denuncia por parte de un funcionario del gobierno del estado, no por panistas, no por 400 millones de pesos, no por un desfalco, al contrario, se presenta por parte de un funcionario público del gobierno del PRI una denuncia el 15 de mayo, la resuelven el 21, es decir, en 6 días, cuando tenemos feminicidios en el estado de Sonora que tienen años sin resolverse, como bien decía Héctor Larios, los casos de Nogales, de Navojoa, de Peñasco, prácticamente empapelados, el caso de Guaymas, el municipio que está más embroncado, así con esa palabra, embroncado de todo el país, que incluso el exalcalde ahora es candidato en lugar de estar detenido. Y evidentemente, pues lo único que vemos es el uso faccioso y represor de las instancias del gobierno del estado. ¿Qué es más doloroso? Como bien lo mencionabas, dentro de las personas que están malamente detenidas, porque creo que igual como lo opina el senador, creo que las investigaciones y aclarar el uso de recursos públicos o privados, que ahorita te voy a explicar lo que verdaderamente está pasando, pues es necesario y bueno para el estado. Yo no lo veo mal tampoco, pero el tener a personas detenidas indebidamente, la verdad es que eso es totalmente ilegal. Y te lo voy a explicar a razón de una persona que es mi amigo, que es Enrique Terrazas, un joven honesto, trabajador, conozco a su familia, a su esposa, a su mamá, somos amigos desde pequeños. Jamás habíamos en la escuchado, vida había sido señalado por jamás nada. exactamente Y por que nada, aún, ¿no? aparte de que los otros, te lo puedo decir, que no tienen por qué estar detenidos. Enrique Terrazas, por ser secretario del comité directivo estatal en la anterior etapa, ni siquiera tiene que ver con el uso o supervisión de los recursos. Y lo más delicado, están detenidos por una supuesta transferencia de 5 millones de pesos. Esa es la verdad, una transferencia de 5 millones de pesos que se hizo del gobierno del estado hacia el Partido Acción Nacional. Y te voy a decir varias cosas. Primero, aunque en este momento ya no está permitido, en este momento estamos en el 2018 y a una semana de las elecciones. En el 2014 era totalmente legal que personas afines a partidos políticos, que militantes, que simpatizantes, que a título propio, de manera voluntaria, quisieran otorgar aportaciones a los partidos, lo pudieran hacer a través de descuentos. Era totalmente legal.
Para cuando se hicieron esas transferencias, que fue en el mes de noviembre del 2014, el INE todavía no sacaba el nuevo acuerdo que aplicaba para enero del 2015, donde ya le prohibía a los partidos políticos recibir dinero directamente de descuentos de gobierno. Y ahorita te lo voy a decir, así lo hacíamos en el Congreso del Estado, así se hace en el Congreso de la Unión, así se hacía antes en el gobierno federal. Sin embargo, a partir del 2015, esto se prohíbe, y ahora los militantes y los simpatizantes que quieran aportarle cuotas al partido tienen que ir de manera voluntaria a su partido político a depositarlos. Pero en ese momento no era ilegal, de tal manera que están mintiendo con una verdad. ¿Por qué mintiendo con una verdad? Porque nos dicen, es ilegal que haya transferencias o que haya pagos del gobierno del Estado hacia un partido político. Estamos en el 2018, y cuando se hizo o cuando se hicieron esas transferencias fue en el 2014, y la ley por supuesto que no lo prohibía. Por lo tanto, te lo digo y te lo reitero, vemos desgraciadamente un gobierno del Estado que está tratando de enturbiar el proceso, que está tratando de generar violencia política a una semana de las elecciones, y que evidentemente esto desincentiva la participación de los ciudadanos. Vemos a un PRI que está perdido a nivel nacional, con el 84% de rechazo, a un PAN que seguramente va a ganar las elecciones con Ricardo Anaya, y vemos en Sonora pues una represión que no vemos en ninguna parte. Es más, yo mismo visito Coahuila, un estado que se ha distinguido por la represión en contra de los políticos. Para nada está pasando lo que está pasando en el estado de Sonora, y esto es sumamente preocupable. Y exigimos, y me sumo al llamado del senador Héctor Larios, exigimos, no pedimos, exigimos que el gobierno del estado saque las manos del proceso electoral, que respete y que genere condiciones para que haya elecciones en paz en Sonora y que se respete la libertad de los ciudadanos. Oye, David, ya para que me digas que visitas Coahuila, digo, el epicentro del horror y de tanto que dice que ha ocurrido en este país en materia de fraudes, en el cacicazgo del priismo, ¿en ninguna parte más del país se reprime y se persigue así, dices? En ninguna parte. Tú como coordinador nacional de diputados. Y ¿sí? Aparte te lo digo, visito los estados junto con mi presidente nacional Damián Cepeda, junto con nuestro candidato y próximo presidente Ricardo Anaya, ando prácticamente por todo el país, y no he visto en ningún estado que haya una represión tal cual como la hay en Sonora. Y me duele porque soy de allá. ¿Y por qué más me duele? Porque desgraciadamente vemos personas que injustamente están detenidas. Nosotros no estamos en contra de que se lleven procesos, de que se lleven investigaciones, pero detener a personas nomás por detenerlas, por mostrar fuerza, por decirle a los ciudadanos falsas verdades, la verdad es que eso es totalmente ilegal. Nos duele mucho que estén separando familias, que les estén haciendo daño a las esposas, a los esposos, a las hijas, a los hijos de las personas que están ilegalmente detenidas, y sobre todo que desgraciadamente vemos que hay tintes electorales del Estado. Y van más allá, hay gente muy buena en el gobierno del Estado, que nos está diciendo que se están integrando averiguaciones falsas en contra de los alcaldes que actualmente están ejerciendo funciones. Y espero que esta semana no sea una semana en donde empiecen a brotar falsas denuncias, falsas detenciones en contra de servidores públicos panistas que están haciendo bien su trabajo. Exigimos respeto y exigimos que desde el gobierno del Estado se garantice que las elecciones se lleven el pase el próximo domingo. David, entonces para ti, ¿son inocentes Juan Valencia, Méndez, Enrique Terrazas? Mira, primero lo que te voy a decir es que conozco el caso, están detenidos ilegalmente. No veo mal que se haga una investigación sobre los recursos que se transfirieron del gobierno del Estado al partido. También te debo decir que esos recursos fueron presentados en el 2014 en las cuentas públicas ante el Instituto Estatal Electoral, y evidentemente no hubo ningún señalamiento. Eso es lo que te puedo decir claramente. Y en el caso de las personas que están detenidas, no deberían estarlo. Por supuesto que se vale que haya una investigación. Por supuesto que se puede valer que algún ciudadano, desgraciadamente del PRI, desgraciadamente del gobierno del Estado, desgraciadamente inducida la denuncia, pues se preocupe por los recursos de los ciudadanos, que lo haga, qué bueno, y que se investigue. Pero la causa no es motivo para que estas personas estén detenidas. Y específicamente te lo voy a decir como ejemplo de los 4, no porque unos deberían de estar detenidos y otros no, ninguno debería estar detenido. Pero conozco a Enrique, y primero conozco los estatutos también del partido, que no le dan la facultad ni lo obligan a supervisar el gasto del partido, y segundo, lo conozco como un joven honesto, como una persona que ha trabajado para el PAN y con el PAN como servidor público, excelente siempre en todas las responsabilidades que ha tenido, y también conozco al resto de las personas que están detenidas, y estoy seguro que deberían
deberían estar llevando su proceso en libertad. De eso es lo que sí te puedo asegurar. Estoy seguro que tienen elementos para comprobar que por este caso y por estos 5 millones hay evidencia de más de que se hicieron las cosas bien y transparentes. Y te lo digo tan claro, tan transparentes que el mismo partido las reportó ante el Instituto Estatal Electoral, Luis Alberto. No hay para ti, a ver, tú como exdirigente también del PAN, no hay, es decir, sí hubo también una falta, no hubo, o hubo una falta de pago de cuotas de militantes, por ejemplo, no la hubo. Partido. ¿No lo hubo? Y te lo digo claramente. ¿En serio, David? ¿De veras? ¿Limpio? A ver, primero, perdón, déjame aclaro. Sobre lo que estamos hablando en este momento es de unos depósitos que se hicieron del gobierno del Estado al Partido Acción Nacional debido a las cuotas voluntarias que se le descontaban a los trabajadores. Es decir, los trabajadores dábamos aportaciones voluntarias para el partido. Únicamente por eso están ahí, por esos 5 millones. Eso no es ilegal. Es decir, voluntariamente dábamos una parte de nuestro sueldo, la mayoría de los trabajadores que pertenecíamos o simpatizamos con el Partido Acción Nacional, y ese descuento se le depositaba a la cuenta del partido. ¿Por qué no es ilegal? Porque en el 2014 esto no estaba prohibido, Luis Alberto. El INE sacó un acuerdo en diciembre del 2014 con vigencia a partir de enero del 2015. Es decir, efectivamente, en este momento ya no es legal que el gobierno del Estado se deposite directamente a un partido político. Ya no lo es. Si un militante y un simpatizante le quiere aportar al PAN o a cualquier partido político, es legal siempre y cuando él vaya personalmente y deposite en la cuenta del siempre partido. Siempre es así, el PRI lo hizo, recuerdo perfectamente cuando... Sí, porque era legal. Siempre, sí, era legal, exactamente. Así es, era todos legal. los partidos... Ya no, por eso, pero entonces no hay un desvío de recursos entonces. No, por supuesto que no. Por supuesto que ¿Fue no. legal lo que se hizo? Esas transacciones. Claro que sí, es totalmente legal porque eran aportaciones voluntarias de los trabajadores simpatizantes de un partido político. ¿Cuánto es lo que reconocen ustedes, David? Porque ahí está el meollo del asunto, que supuestamente dice son 40 millones de pesos que debieron de llegar a las arcas del PAN y no llegaron, que se le descontó a militantes del PAN y no llegó. No, a ver, son 5 millones de pesos. ¿Fueron 5? 5 millones de pesos que fueron transferidos entre octubre y noviembre del 2014, transferidos a razón de 15 cheques de parte del gobierno, de la Tesorería del Gobierno del Estado al Partido Acción Nacional, que no fue de manera ilegal, fueron las aportaciones voluntarias de los trabajadores y que evidentemente aparte han sido y fueron reportadas ante el Instituto Estatal Electoral. No 40, como nos confirmaron ni nosotros. 40, ¿no? Ni 400, ni la denuncia la puse yo, ni la denuncia la puso la presidenta del partido, ni la denuncia la puso el expresidente del partido, no, la puso un funcionario público del PRI, un funcionario público del gobierno del PRI, que trabaja en el órgano de control interno de la Contraloría. Es decir, toda la historia que se ha hecho en torno a estas detenciones es totalmente falsa. ¿Es una fabricación? Totalmente. ¿Es una fabricación de un delito? Sí. Es una fabricación de un delito y lo más delicado es que no le están dando oportunidad a las personas que están siendo demandadas a defenderse de manera propia. Hay un abuso de poder al detener a personas por la mañana, pasar prácticamente la tarde, hasta las 6 de la tarde les dijeron por qué estaban detenidos, 5 minutos antes les dan los expedientes, pues ¿cómo los van a defender los abogados? Y durante el día, una serie de especulaciones. Mira, estaba en Nuevo Laredo, Tamaulipas, con el presidente del partido. Hasta allá me estaban hablando para preguntarme si yo había denunciado a Enrique, si había denunciado a Juan, si había denunciado al exdirector de Recursos Humanos, si había denunciado a la señorita Sosaya. Oye, por favor, la verdad es que es totalmente falso y irrespetuoso que el gobierno del Estado esté fomentando estas cosas, y más delicado, a una semana de las elecciones. Creo que esto tiene un fin político claro. Tampoco veo como un hecho aislado que se hayan metido en las instalaciones de Navojoa a robarse las computadoras. Tampoco veo como un hecho aislado que desgraciadamente en Sarik, donde no pudimos tener candidato por la inseguridad que está en el municipio, nosotros como PAN, también le hayan quemado pues prácticamente la casa a un miembro de otro partido. Pero ¿cómo pues, eso ¿en dónde está el gobierno del Estado? ¿No hay candidato en Sarik? Nosotros no tenemos candidato. No lo tenemos, y no lo tenemos porque los propios miembros de nuestro partido nos pidieron que en esta ocasión no lleváramos candidato porque no había cómo garantizar la seguridad de quien fuera a ser candidato o candidato. Así de grave está la situación en el Estado de Sonora. Así de grave. A ver, ese es un dato nuevo, no lo sabía, David. ¿En qué otro municipio? ¿En qué otro municipio no hay candidato? ¿Solo en Sarik? Únicamente en el municipio de Sarik. Únicamente en el municipio de Sarik. ¿Y quién representó al PAN? ¿Nadie? ¿No hubo candidato a la alcaldía? ¿Acéfalo? No tenemos candidato. Así como en el 76. No, como y así pasa en muchas partes del país.
donde algunos partidos políticos, no solamente el PAN, por la inseguridad pidieron, por la inseguridad no han podido participar en el proceso electoral. Pues eso está pasando en Sonora. Gravísimo. Hay un municipio donde nuestro partido, nuestro frente junto con el PRD, no podemos llevar una representación por garantizar primeramente la seguridad de cualquier ciudadano que hubiera querido ser candidato. Terrible. Así de grave están las cosas. David, pues te agradezco mucho este llamado y esta exigencia que le hacen al Estado, o no sé si quieras decir algo más, voy a hacer un corte. Voy con Martín Ruiz. Gracias. Y espero que haya una revaloración sobre esta situación que está pasando y que el Estado garantice que el próximo domingo haya elecciones en paz y tranquilas en el Estado de Sonora. Gracias, David. Muchísimas gracias. Voy a hacer un corte, vuelvo con Martín Ruiz, el candidato de Navojoa, porque también en Navojoa, ojo, se metieron ayer un comando armado, se llevó computadoras, pusieron contra la pared a los funcionarios, se robaron dinero, veo acá de última hora. Están pasando cosas terribles en Sonora, ¿eh? Obvio, uno se quieren echar aire con decir que somos el segundo estado más seguro, cuando la realidad supera toda y tumba toda estadística. En Sonora, es decir, las denuncias que no se hacen, miren, la Sierra me confirma, no hay candidato en Sarik, jamás visto esto en Sonora. Lo que está pasando en la Sierra, en Cajeme, son de hechos muy, pero muy delicados. Lo que pasó ayer en Liverpool, el asalto a Liverpool, y típica, ¿no? Los priistas empezaron a decir que tiene que ser lo electoral, que fue lo electoral por la hora y que nadie se mete a Liverpool, por el amor de Dios, en verdad. Y como el robo de llantas, todo. Pero bueno, así decían también los panistas en el poder, ¿no? Que eran los priistas y así se la llevan. De alguna manera, una historia que se repite, pero que el ciudadano lo ve ahí, en su bolsillo, en su inseguridad. Harto está de lo que ocurre. Vuelvo con lo que sucede en Navojoa, el llamado que hace también Coparmex, el Observatorio de la Seguridad, porque Sonora está que arde en diferentes municipios. Volvemos. Con TAS de Boutique de Carnes,